Capítulo 1. Planificación inicial, estimar. En el primer capítulo, Sun Tzu subraya la importancia de la guerra para el Estado y la necesidad de una cuidadosa planificación. Define 5 factores fundamentales que deben ser evaluados: la moral, el cielo, la tierra, el comandante y la ley. La moral se refiere a la cohesión entre el pueblo y su líder. Un pueblo unificado es esencial para el éxito en la guerra. El cielo incluye las condiciones climáticas y estacionales que pueden influir en las operaciones militares. La tierra abarca el terreno y las distancias, vitales para la estrategia y las maniobras. El comandante debe poseer cualidades como sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina para liderar eficazmente. La ley se refiere a la organización y la logística del ejército, asegurando la coordinación y el funcionamiento eficiente. Sun Tzu insiste en evaluar estos factores en uno mismo y en el enemigo para prever el resultado de la guerra. La flexibilidad y la adaptabilidad son cruciales, permitiendo a un comandante ajustar sus planes según las circunstancias. La planificación meticulosa es esencial para el éxito. Sun Tzu enfatiza la eficiencia en el uso de recursos y aboga por una guerra rápida y decisiva para minimizar costos y desgaste. La velocidad y la precisión en las acciones militares son fundamentales para mantener la iniciativa. Finalmente, conocer al enemigo y a uno mismo es clave para la victoria. La sabiduría y la astucia, junto con una evaluación precisa y continua, permiten a un comandante tomar decisiones estratégicas informadas y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Capítulo 2. Emprender las operaciones bélicas, llevar a cabo la guerra. En el segundo capítulo, Sun Tzu destaca que la guerra es costosa y requiere una gestión cuidadosa de los recursos. Subraya que una guerra prolongada puede agotar los recursos del Estado y debilitar la moral de las tropas y la población, por lo que es crucial actuar con rapidez y decisión. Sun Tzu enfatiza la importancia de la eficiencia en el uso de los recursos, proponiendo la captura de provisiones y suministros del enemigo para reducir la dependencia de los propios recursos y debilitar al enemigo. Esta estrategia no solo economiza recursos, sino que también tiene un impacto psicológico significativo. La logística es vital en la guerra. Sun Tzu señala que mantener a las tropas bien aprovisionadas y organizadas asegura que el ejército mantenga su capacidad de combate. Los comandantes deben planificar meticulosamente las rutas de suministro y los recursos disponibles. Además de la logística, Sun Tzu aborda la motivación de las tropas. Los soldados deben ser recompensados adecuadamente por sus esfuerzos y logros, lo cual es esencial para mantener alta la moral y la disposición a luchar. Un ejército motivado y bien recompensado es más efectivo y está mejor preparado para enfrentar los desafíos. Capítulo 3. Estrategia ofensiva. En el tercer capítulo, Sun Tzu argumenta que la mejor victoria es la que se logra sin combatir. La estrategia ofensiva ideal implica someter al enemigo sin recurrir a la batalla directa. Esto se logra mediante la interrupción de los planes del enemigo y la disolución de sus alianzas. Sun Tzu destaca que es preferible atacar las estrategias del enemigo antes que enfrentarse a sus fuerzas directamente. Si esto no es posible, la siguiente opción es desbaratar sus alianzas para debilitar su posición. Solo como último recurso se debe atacar directamente al ejército del enemigo, y el asedio a las ciudades debe evitarse debido a su alto costo y desgaste. La clave para una estrategia ofensiva exitosa es el liderazgo eficaz. Un comandante debe ser sabio, confiado, benevolente, valiente y disciplinado. La adaptabilidad y la flexibilidad son cruciales, permitiendo ajustar las estrategias según las circunstancias y aprovechar las debilidades del enemigo. El conocimiento profundo del enemigo y de uno mismo es esencial para prever el resultado de las batallas. Sun Tzu concluye que la victoria se asegura mediante la astucia, la inteligencia y la planificación estratégica, más que por la fuerza bruta. Capítulo 4. Disposición, planificación estratégica.
En el cuarto capítulo, Sun Tzu explora la importancia de la planificación estratégica y la disposición de las fuerzas antes de entrar en batalla. Destaca que una estrategia bien concebida puede conducir a la victoria, mientras que la falta de planificación puede llevar al fracaso. Sun Tzu señala que la disposición de las fuerzas debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Es crucial evaluar tanto las fortalezas propias como las del enemigo para aprovechar las ventajas y minimizar las debilidades. Una disposición eficaz de las fuerzas no solo implica la organización del ejército, sino también la gestión de recursos y la coordinación de movimientos. Sun Tzu subraya la importancia de mantener la cohesión y la disciplina entre las tropas para asegurar una ejecución efectiva de la estrategia. El conocimiento del terreno y de las condiciones ambientales es esencial para una disposición táctica exitosa. Sun Tzu sugiere que los comandantes deben adaptar su estrategia según el entorno, aprovechando las características del terreno para obtener una ventaja sobre el enemigo. En resumen, el capítulo 4 destaca la importancia de una planificación estratégica cuidadosa y una disposición táctica flexible para lograr la victoria en el campo de batalla. Capítulo 5. Energía, fuerza y resistencia. En el quinto capítulo, Sun Tzu aborda el concepto de energía en el contexto de la guerra. Destaca la importancia de conservar la energía de las tropas y utilizarla de manera estratégica para obtener la victoria. Sun Tzu advierte contra el agotamiento innecesario de las fuerzas. En lugar de agotar a los soldados con marchas largas o tareas pesadas, sugiere conservar su energía para momentos clave en la batalla. La gestión eficaz de la energía también implica aprovechar las debilidades del enemigo y atacar cuando esté más vulnerable. Sun Tzu recomienda esperar el momento adecuado para lanzar un ataque, cuando el enemigo esté desprevenido o agotado. Además, Sun Tzu destaca la importancia de mantener la moral alta entre las tropas para mantener su energía y determinación. Una fuerza motivada y unida es más resistente y efectiva en el campo de batalla. En resumen, el capítulo 5 enfatiza la importancia de conservar la energía de las tropas, utilizarla estratégicamente y mantener alta su moral para obtener la victoria en la guerra. Capítulo 6. Puntos débiles y puntos fuertes. En el sexto capítulo, Sun Tzu explora la importancia de identificar los puntos débiles y fuertes del enemigo y de uno mismo. Destaca que comprender estas características es esencial para desarrollar estrategias efectivas en la guerra. Sun Tzu enfatiza que conocer los propios puntos fuertes y los del enemigo permite capitalizar las fortalezas y explotar las debilidades. Sugiere que los comandantes deben evaluar cuidadosamente estas características para planificar movimientos tácticos ventajosos. Además, Sun Tzu aborda la importancia de la adaptabilidad en la guerra. Sugiere que los comandantes deben ajustar sus estrategias según los cambios en el campo de batalla y aprovechar las oportunidades que surjan. En resumen, el capítulo 6 resalta la necesidad de comprender los puntos débiles y fuertes del enemigo y de uno mismo, y adaptar las estrategias en consecuencia para lograr la victoria en la guerra. Capítulo 7. Maniobra estratégica. En el séptimo capítulo, Sun Tzu aborda la importancia de la maniobra estratégica en la guerra. Destaca que la capacidad de moverse rápidamente y con flexibilidad en el campo de batalla es crucial para obtener la victoria. Sun Tzu enfatiza que la maniobra estratégica implica la capacidad de sorprender al enemigo y mantener la iniciativa en el conflicto. Sugiere que los comandantes deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios en la situación y aprovechar las oportunidades que se presenten. Además, Sun Tzu discute la importancia de mantener la cohesión entre las tropas durante las maniobras. Destaca que la comunicación efectiva y la coordinación son esenciales para garantizar que las fuerzas se muevan en armonía y puedan explotar las debilidades del enemigo. En resumen, el capítulo 7 resalta la necesidad de la maniobra estratégica en la guerra, enfocándose en la capacidad de moverse rápidamente y con flexibilidad para mantener la iniciativa y obtener la victoria. Capítulo 8.
variaciones en la forma de las 6 categorías. En el 8º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu nos lleva a través de las variaciones en la forma de las 6 categorías de terreno. Nos sumerge en un paisaje dinámico donde la topografía juega un papel crucial en la estrategia militar. Las formaciones territoriales se convierten en aliadas o enemigas dependiendo de cómo se utilicen. Las montañas pueden ofrecer ventajas tácticas, mientras que los valles pueden ser trampas mortales. La proximidad al enemigo puede permitir ataques rápidos, mientras que la distancia requiere paciencia y tácticas de largo alcance. Sun Tzu nos advierte sobre las condiciones peligrosas, como los desiertos y los pantanos, que pueden ser mortales para un ejército desprevenido. Nos guía a través de las dificultades y facilidades del terreno, destacando cómo las llanuras abiertas pueden facilitar el movimiento, mientras que los terrenos escarpados presentan desafíos significativos. Identificar aperturas y obstáculos en el terreno es crucial. Las aperturas son puntos débiles en la defensa del enemigo que pueden ser explotados, mientras que los obstáculos son barreras que deben superarse o evitarse. Sun Tzu nos insta a estar atentos a los errores y engaños del enemigo y a aprovecharlos para obtener una ventaja estratégica. En resumen, el capítulo 8 nos enseña la importancia de adaptar la estrategia según las condiciones del terreno y aprovechar las oportunidades que se presenten. Este capítulo nos sumerge en la complejidad del terreno y nos muestra cómo puede influir en la estrategia militar, resaltando la importancia de comprender y utilizar sabiamente las variaciones en la forma de las 6 categorías de terreno. Capítulo 9. Marchas. En el 9º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu nos lleva a través del arte de la marcha militar. Destaca la importancia de la planificación cuidadosa y la ejecución precisa para garantizar el éxito en el movimiento de las tropas. Sun Tzu enfatiza que las marchas deben ser rápidas y eficientes para evitar el agotamiento de las tropas y maximizar la sorpresa. Destaca la importancia de la logística en la planificación de las marchas, asegurando que las tropas estén bien aprovisionadas y puedan mantener un ritmo constante. El control del tiempo y el espacio es crucial en las marchas militares. Sun Tzu nos enseña cómo utilizar la velocidad y la sorpresa para desorientar al enemigo y ganar una ventaja estratégica. Destaca la importancia de la coordinación y la disciplina entre las tropas para garantizar que la marcha sea efectiva. Sun Tzu también nos advierte sobre los peligros de las marchas largas y extenuantes. Destaca la importancia de conocer los límites de las tropas y evitar el agotamiento excesivo. Nos insta a mantener la moral alta y motivar a las tropas durante la marcha para garantizar su éxito. En resumen, el capítulo 9 nos sumerge en el arte de la marcha militar, destacando la importancia de la planificación cuidadosa, la ejecución precisa y el control del tiempo y el espacio para garantizar el éxito en el movimiento de las tropas. Este capítulo nos enseña cómo utilizar la marcha como una herramienta estratégica para desorientar al enemigo, ganar una ventaja táctica y asegurar la victoria en el campo de batalla. Capítulo 10. Terreno. En el 10º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu explora el papel crucial que desempeña el terreno en la estrategia militar. Destaca cómo el conocimiento y la comprensión del terreno pueden proporcionar una ventaja táctica significativa en el campo de batalla. Sun Tzu nos enseña a evaluar cuidadosamente el terreno y a adaptar nuestras estrategias en consecuencia. Nos muestra cómo aprovechar las características del terreno, como las montañas, los valles y los ríos, para obtener una posición ventajosa sobre el enemigo. Destaca la importancia de identificar los puntos fuertes y débiles del terreno, así como las posibles trampas y obstáculos. Nos insta a evitar terrenos peligrosos y a utilizar tácticas de evasión cuando sea necesario. Sun Tzu también nos enseña cómo utilizar el terreno para ocultar nuestras fuerzas y emboscar al enemigo. Destaca la importancia de la sorpresa y el sigilo para obtener una ventaja táctica sobre el enemigo. En resumen, el capítulo 10 nos muestra cómo el terreno puede ser una herramienta poderosa en la estrategia militar.
Destaca la importancia de conocer y comprender el terreno para adaptar nuestras estrategias y obtener una ventaja táctica sobre el enemigo. Este capítulo nos enseña a utilizar el terreno de manera efectiva para obtener una posición ventajosa sobre el enemigo y asegurar la victoria en el campo de batalla. Capítulo 11. Las 9 clases de situaciones. En el 11º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu nos sumerge en un análisis profundo de las diferentes situaciones que pueden surgir en el campo de batalla. Nos muestra cómo estas situaciones pueden influir en el curso de la guerra y cómo podemos adaptar nuestras estrategias en consecuencia. Sun Tzu nos advierte sobre los peligros de la dispersión de nuestras fuerzas, destacando la importancia de mantenernos concentrados en puntos clave del campo de batalla para maximizar nuestra capacidad de ataque y defensa. Nos insta a actuar con determinación y confianza en nuestras decisiones, evitando la vacilación que puede debilitar nuestra posición. Además, nos enseña a reconocer la importancia de la rapidez y la lentitud en el campo de batalla, actuando con rapidez cuando sea necesario y siendo pacientes cuando la situación lo requiera. Destaca la importancia de competir estratégicamente con el enemigo, aprovechando nuestras fortalezas y explotando sus debilidades. Sun Tzu también nos muestra cómo utilizar la opinión pública y formar alianzas estratégicas para aumentar nuestra fuerza y debilitar al enemigo. Nos enseña a adaptar nuestras estrategias según las características del terreno, aprovechando sus ventajas y superando sus desafíos. En resumen, el capítulo 11 nos proporciona una visión holística de las diferentes situaciones que pueden surgir en el campo de batalla y nos muestra cómo podemos adaptar nuestras estrategias para asegurar la victoria en la guerra. Nos insta a ser flexibles, astutos y determinados en nuestra búsqueda del éxito militar. Capítulo 12. Fuego. En el 12º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu nos introduce al concepto de fuego, explorando cómo podemos utilizar el poder del fuego en el campo de batalla para obtener una ventaja estratégica sobre el enemigo. Sun Tzu nos muestra cómo el fuego puede ser una herramienta poderosa para desorientar al enemigo y causar confusión en sus filas. Destaca la importancia de utilizar el fuego de manera estratégica, aprovechando su poder destructivo para debilitar al enemigo y abrir brechas en sus defensas. Además, Sun Tzu nos enseña cómo utilizar el fuego como una herramienta psicológica, creando miedo y confusión en las filas del enemigo. Destaca la importancia de mantener el control sobre el fuego, evitando que se salga de control y cause daño a nuestras propias fuerzas. Sun Tzu también nos muestra cómo utilizar el fuego para cortar las líneas de suministro del enemigo y debilitar su capacidad de resistencia. Destaca la importancia de planificar cuidadosamente el uso del fuego, asegurándose de maximizar su efectividad y minimizar los riesgos para nuestras propias fuerzas. En resumen, el capítulo 12 nos proporciona una visión detallada de cómo podemos utilizar el poder del fuego en el campo de batalla para obtener una ventaja estratégica sobre el enemigo. Nos muestra cómo podemos utilizar el fuego de manera estratégica y controlada para debilitar al enemigo y asegurar la victoria en la guerra. Capítulo 13. Empleo de espías. En el 13º capítulo de El arte de la guerra, Sun Tzu explora el papel crucial que desempeñan los espías en la estrategia militar. Nos muestra cómo el uso efectivo de los espías puede proporcionar una ventaja táctica significativa en el campo de batalla. Sun Tzu destaca la importancia de reclutar y utilizar espías con habilidades excepcionales, capaces de obtener información valiosa sobre las fuerzas enemigas y sus movimientos. Nos enseña a utilizar la información obtenida de los espías para desarrollar estrategias efectivas y tomar decisiones informadas en el campo de batalla. Además, Sun Tzu nos muestra cómo utilizar a los espías para sembrar la desconfianza y la confusión en las filas del enemigo. Destaca la importancia de mantener la identidad de los espías en secreto y proteger su seguridad en todo momento. Sun Tzu también nos advierte sobre los peligros de depender demasiado de la información obtenida de los espías, destacando la importancia de verificar y confirmar la precisión de la información antes de actuar sobre ella.
En resumen, el capítulo 13 nos proporciona una visión detallada del empleo de espías en la estrategia militar. Nos muestra cómo reclutar, utilizar y proteger a los espías para obtener información valiosa y ganar una ventaja estratégica sobre el enemigo en el campo de batalla.